Buenos días de nuevo. Mejor después de un café, ¿verdad? Un poco más entonados. Os invito efectivamente a tomar asiento, que vamos a seguir. Parece que ya la cafeína nos ha hecho un poco de efecto, ¿no? Un poco más renovados. Hacía falta. Así que vamos a empezar entonces y vamos a empezar con unas ponencias. Os lo va a presentar Yolanda García, que es también un miembro de los grupos de trabajo de aquí de la sección de Psicología del Trabajo. Así que con ella os dejo, que ya hace la presentación. Buenos días a todos. Vamos a hacer la presentación de una ponencia que a mí me parece muy bonita en cuanto a lo que son pues nuevas tecnologías, todo lo que es innovación dentro de las empresas y aplicado a recursos humanos. Sobre todo estamos hablando pues de técnicas estadísticas más allá de las que conocemos normalmente, de aplicaciones estadísticas diferentes, de TICs y nuevas tecnologías también aplicadas al ámbito de recursos humanos, y que además yo creo que está cambiando, por una parte, nuestra forma de actuar y de pensar, y estamos también hablando, la mayoría somos psicólogos, con lo cual tenemos que desarrollar nuevas competencias, tenemos que pensar analíticamente, de forma diferente. Es decir, ahora la mayoría de los nuevos desarrollos van más en el tratamiento de datos, o sea, trabajar con grandes datos, como es aplicar los Big Data, aplicar el People Analytics, que nos van a comentar después. Esto supone un cambio de mentalidad, supone una mentalidad mucho más analítica, mucho más estratégica de lo que hasta ahora estábamos más acostumbrados en el ámbito de recursos humanos. No ya que decir en el ámbito de la salud laboral, que es en el que yo trabajo fundamentalmente. Y por otra parte, creo que el cambio también importante, y antes lo decía David, es trabajar con equipos multidisciplinares. Ya en salud laboral lo veníamos haciendo hace tiempo. Es decir, desde el propio máster es cualquier licenciatura, cualquier graduación, y ya trabajamos pues con todo tipo de formaciones. En recursos humanos también ha sido, bueno, pues muy frecuentemente que la gente accediera desde diferentes formaciones, pero cada vez vamos más allá. De hecho, además, aquí ahora mismo tenemos una ponencia en la que nos van a hablar, pues, en primer lugar, de una visión del People Analytics, después, en segundo lugar, de los equipos virtuales, que yo ya tuve la gran satisfacción de escuchar a Cristina en un congreso anterior, y os va a dar una visión muy interesante de los equipos virtuales. Y en tercer lugar, pues Bernabé nos va a hablar de la aplicación práctica del Big Data comportamental, en el caso BVA. Os comentaba lo de los equipos multidisciplinares porque fijaros que aquí, para una gran mayoría de psicólogos, tenemos a una psicóloga, tenemos a un licenciado en Económicas y Empresariales y tenemos a un licenciado en Derecho. Y todos trabajando en el mismo campo, en el mismo área y para un mismo fin. Entonces creo que ese va a ser el futuro, va a ser qué remedio nos va a quedar a los psicólogos, que irnos formando, irnos reciclando y abrir nuestra mente, utilizar más nuevas tecnologías, utilizar más técnicas estadísticas de las actuales, pero es el futuro. Entonces ahora vamos a ver, después de la intervención estupendísima de David, que nos ha hecho una visión y una introducción a lo que es el People Analytics, una diferenciación creo que muy acertada de lo que es el Big Data, y lo he expuesto a grandes rasgos. Ahora vamos a ver cómo se lleva a cabo ese People Analytics concretamente en una empresa, cómo es la metodología, ya no solamente la base de datos, sino cómo es la metodología, para luego pasar a los equipos virtuales y, por último, ver una aplicación práctica del Big Data dentro de una empresa, en concreto dentro del BVA. Y con esto ya les dejo a los ponentes. En primer lugar, tenemos a Mario Rodríguez Lancho, que voy a leer muy brevemente su currículum, pero que esta brevedad a mí me deja apabullada porque es tremenda. Os cuento, es licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Tiene como cursos el PDG por el IS, Business School, Executive Data Science Specialization por la Johns Hopkins University, es máster en Dirección y Gestión de Recursos Humanos por el Centro de Estudios Financieros y curso superior en Seguridad Social y Derecho Laboral por el CEF. Es consultor homologado del sello de horarios racionales y consultor certificación en e-assessment por Performance.
Ejerció como abogado laboralista durante varios años en despachos profesionales para posteriormente dedicarse al área de las relaciones laborales dentro del Centro de Estudios Financieros. Actualmente está en el grupo BLC, lleva diferentes proyectos de consultoría en distintas áreas de recursos humanos, es socio director senior del grupo BLC y es profesor en diferentes escuelas de negocios. Así también es patrono fundador de la Fundación Personas y Empresas. Y ya con esto os dejo con él. ¿Cuántas cosas? Lo que menos me ha gustado ha sido lo de senior. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Las mechas estas que tengo. Buenos días. Lo primero, y siguiendo un poco con lo que comentaba Yolanda, gracias por acogerme aquí de forma diversa, aunque mi titulación no sea fundamentalmente como la vuestra. Y me voy a meter directamente en faena para que a mis compañeros también tengan tiempo. La idea que yo os quiero contar fundamentalmente, después de que mi compañero ha estado hablando antes mucho del concepto de datos, que es lógico, yo lo que os quiero plantear es cómo llevar a cabo esto en una empresa y fundamentalmente en el área de recursos humanos. No sé si hay mucho eco. ¿El micrófono está bien? ¿Sí? Vale. ¿Cómo llevar a cabo esto en una organización? La idea de contarlo así no es desde un punto de vista teórico, sino de cómo lo hemos hecho en varias organizaciones y extraer de ahí pequeñas conclusiones de un proyecto o proceso de estas características en una organización, cómo hacerlo. Normalmente, cuando un área de recursos humanos nos plantea que les podemos echar una mano en todos estos temas que tienen que ver con un proyecto o un proceso de People Analytics, nos encontramos algo parecido a esto. ¿Vale? Dices, oye, queremos iniciar un proyecto con los datos que tenemos que hacer una serie de cálculos. Y dices, oye, pues tiene buena pinta, pero a ver por dónde nos ponemos manos a la obra. Muy orgullosos, los veis que están además muy contentos de meterse con esto. Pero desde un punto de vista mucho más pragmático, hemos visto en diferentes organizaciones una serie de claves, ¿no? Hay unas claves que nos encontramos de forma global y aquí, más allá de que sean de económicas, de psicología, de derecho, nos encontramos que uno de los temas más importantes es precisamente las capacidades de HR Analytics. Hay una serie de capacidades muy diferentes. No estamos hablando de nuevas habilidades, sino son habilidades quizás con otra orientación, donde lo que se necesita es tener esos perfiles híbridos o mixtos, no sé cómo lo llamabas tú antes, cada vez más, pero aunque tengamos esos perfiles híbridos, fundamentalmente también tenemos que conocer algo. Es decir, yo puedo tener a matemático dentro del equipo, no es algo tan extraño ya hoy en día, pero tengo que saber entenderme con él, no solamente hablar, sino sobre qué buscar información y cómo analizarla. Con lo cual hay una serie de capacidades, de conocimientos, de habilidades que tenemos que desarrollar. Otra cosa que nos encontramos desde el punto de vista de aproximación como clave del éxito es lo que se llama el Data Warehouse, es decir, la gran base de datos. Y esa gran base de datos hay que optimizar. Me acuerdo ya hace varios años hablando con una persona de Telefónica, era una persona que era argentina y estaba en Dublín llevando esto para Europa. ¿Vale? Y me decía, mira, uno de los grandes problemas que tengo es que tenemos muchísimos datos, muchísimos, pero en cada país, por ejemplo, algo tan simple como la encuesta del compromiso lo miden de forma distinta. Pues porque lo miden de una forma distinta, en el sentido en que se adapta a cada país, o que se contrata a diferentes consultoras, o que se hacen mediciones. Con lo cual, esa optimización de los datos para poder extraer conclusiones después es clave. Si no, tendremos una gran base de datos, una gran laguna, pero no tendríamos nada. Por otra parte, tenemos que acostumbrarnos desde recursos humanos en las empresas a tomar decisiones con impacto predictivo. Es decir, no solamente tomar decisiones en base a datos que ya tenemos cuadros de mando, que ya tenemos métricas, que nos hablan del pasado y del presente, sino aquellos que nos pueden inducir o predecir determinadas situaciones futuras. Tenemos que arriesgarnos. Y esto os lo digo con total seguridad, y Bernabé, que lo ha vivido muy bien, y seguro que Cristina os lo puede decir, el adelantarnos y el tomar esas decisiones. Y para eso quizás el mejor método es, con los datos que ya tenemos de recursos humanos, no intentar mirar nuestro ombligo, que seguro que le tenemos fabuloso, sino qué es lo que necesita hoy en día el negocio, cómo le puedo ayudar. Es decir, que los datos actuales me sirvan para solucionar problemas actuales de negocio. No tener el mejor modelo, el mejor proceso de Big Data o de People Analytics que nos puedan dar luego un premio. No. ¿Qué es lo que necesita mi organización? Esta parte, cuando lo hablamos con las áreas de recursos humanos, vemos una cara primera de, qué bien, vamos a aportar estratégicamente o vamos a dar un valor concreto, pero hay otra cara, un poco de decepción, el yin y el yang, pues dices, o sea, ¿esto entonces significa que cada vez que haga un proceso de estos tengo que empezar desde cero? Sí. Hay un concepto aquí clave, que es el concepto de iteración. No es un concepto nuevo, es un concepto que además en el área tecnológica es muy habitual, que es cada vez
ir viendo sobre la acción cómo mejorar determinadas soluciones, determinados servicios. Con lo cual es necesario en cada uno de los momentos llevar a cabo no solamente esa iteración, sino analizarlo desde el comienzo. Tenemos que aprender el lenguaje de los datos. A ver, esto es como aquello de si quiero una ardilla, o sea, si quiero algún animal que suba un árbol, ¿qué hago? ¿El elefante le intento adelgazar o contrato una ardilla? Bien, en cualquier caso tenemos que conocer. Si yo os comento aquí, por ejemplo, algo como R, ¿os suena alguno R? Vale. ¿Os suena algo, por ejemplo, Python? Vale. Ese tipo de conocimiento, más allá de luego cómo hacerlo, es lo que necesitamos, saber que eso es el lenguaje con el que se tiene que trabajar. Tenemos que equilibrar también en HR Analytics la visión actual de personas, es decir, Big Data sí, pero también Smart Data. ¿De acuerdo? Smart Data, datos inteligentes. Es decir, no es un tema de presunciones, pero hace un par de años salió un artículo muy interesante en una revista especializada en Reino Unido. Os lanzo la pregunta, porque era el titular, y era si estaríais todos los que estáis aquí dispuestos a que un algoritmo que se os aplique fuese quien decidiera vuestra próxima promoción profesional. Aparte del suspiro que ha hecho alguien más, ¿estaríais dispuestos? Entonces, más allá de la respuesta de cada uno, porque siempre podemos plantear, pero ¿está bien hecho? ¿Le faltan los datos? Vale, pero sí que es cierto que en recursos humanos estamos hablando sobre personas. Entonces, podemos medir muchas cosas, nos van a dar patrones, 75, 80%, etcétera, pero también tenemos muchos otros aspectos que no podremos quizás controlar tan fácilmente, y esa parte de Smart Data es el conocimiento. Las personas al final tienen que estar por encima de los datos, pero tenemos que tomar esas decisiones basadas en datos. Esa parte de Smart Data es a lo que me refería, de esos datos inteligentes, de esos conocimientos que tenemos, porque a veces no lo podemos medir. Y algo muy práctico en todas las organizaciones, es un concepto que nos inventamos hace algún tiempo, es el People Analytics as a Service, es decir, en función de a demanda, de lo que haga falta. Ahora, ¿para qué lo necesitas? ¿Para un tema de predicción de salidas? ¿Para un tema de cuál es la mejor selección que tengo que llevar a cabo? ¿Para un tema de cómo evitar accidentabilidad o absentismo? As a service, que no sea te ofrezco, sino que respondamos de forma muy rápida, ¿de acuerdo? Retomando un poco lo que comentaba el ponente anterior, al final la diferencia con todo ese Big Data, con todos esos datos, es cómo lo utilizamos. Todos esos datos al final nos pueden aportar unas métricas en el sentido de, oye, nos da un sistema de medida, mide una serie de datos únicos, nos provee de información, es una guía táctica, nos hace entender o comprender el pasado, pero también el presente, evidentemente, y al final te da una serie de ratios que te describen y cuadros de mandos que te correlacionan cosas, relaciones causa-efecto. Esto es como estamos trabajando en todas las organizaciones hace mucho tiempo, la gran parte de ellas. Cuando nos metemos más allá del Big Data con Analytics, de lo que estamos hablando es que no solamente nos aporte un sistema estándar, sino un análisis sistemático de datos o estadísticas, que por otra parte te conecte puntos de datos múltiples, donde las fuentes de información pueden ser internas, externas, estructuradas o estructuradas, cuantitativos, cualitativos, ¿de acuerdo? Donde más que información nos da idea, ¿y qué pasaría si? No nos da soluciones como tal. Nos ayuda no tanto a las operaciones, sino a dirigir la estrategia, porque te plantea alternativas de actuación. Es cierto que te da el conocimiento del pasado y el presente, pero la idea es que te ayude a hacer una previsión del futuro para que visualizar patrones y tendencias de manera predictiva. Ahora mismo en muchas organizaciones hay diferentes estudios, ¿de acuerdo? Pues el porcentaje más alto de organizaciones nos encontramos trabajando con datos, big o no, data, ¿vale? Con datos donde lo que tenemos son métricas, cuadros de mando, indicadores, etcétera, y hay un porcentaje más pequeño, pero que va creciendo, que lo que están haciendo es el concepto de HR o People Analytics. A veces los que estamos aquí hablamos de HR, otros de People. Básicamente es quizás una diferenciación más semántica que otra cosa, aunque sea inglesa, y cuando HR hablamos como que los datos son de recursos humanos, pero lo que te encuentras es que los datos de personas no solo están en recursos humanos, están en todas las áreas, con lo cual cuando hablas de People hablas de las personas que hay en una organización, sean o no datos propiedad de recursos humanos o procesos. Básicamente esa es la diferencia, no hay más, Os lo digo porque si a alguno le interesa incluso estudiarlo, hay muchos artículos en la red, pero llegan a la misma conclusión. Es por ahorraros un poquito de tiempo. ¿Por dónde empezamos? Bueno, pues lo primero, esto consiste en hacerse preguntas. Lo primero es ¿por qué? ¿Para qué? O sea, tengo datos, ¿puedo hacer con esto? No. ¿Para qué lo quieres? ¿Por qué lo quieres? Luego ya pensaremos en cómo lo hacemos y qué podemos llevar a cabo. Pero lo primero es el por qué.
¿Para qué necesitamos esto? Lo necesitamos para mejorar nuestra capacidad de servicio, nuestra capacidad de respuesta, porque hay un problema que puede tener que ver con que, oye, las últimas incorporaciones que hemos hecho en determinado sitio resulta que a los 2 años se nos van. O al contrario, las últimas incorporaciones que hemos hecho tienen un rendimiento medio superior a la plantilla cuando pasan 3 años. ¿Y esto por qué? Tenemos que empezar por esa pregunta. Para eso, el por qué, el para qué, lo que nos da es el propósito. Con lo cual, lo primero que tenemos que identificar son las áreas claves de interés. ¿Sobre qué trabajar? Esto es una visión de proyectos, no es una visión de procesos. Podemos empezar a trabajar como procesos. ¿De qué tengo datos y para qué me sirven? Es algo muy largo, muy extenso, probablemente con muchas horas y mucho coste. Y un problema básico aquí es que no tienes los quick win, las ganancias rápidas, es decir, éxitos inmediatos. En cambio, con proyectos pequeñitos sí. Bernabé os puede contar luego alguno precisamente en esa idea. Lo primero, identifiquemos las áreas claves de interés. ¿Sobre qué queremos trabajar? Sobre desempeño, selección, rotación, motivación, retribución, aprendizaje, no sé. O incluso sobre ventas, sobre rentabilidad, sobre productividad, otros conceptos que sean más de negocio. En un segundo momento, determinemos los resultados críticos sobre los que queremos trabajar. Sobre qué áreas, y no solamente eso, sino qué resultado es el que queremos llevar a cabo. ¿De acuerdo? O al que queremos conseguir. Empecemos determinando el objetivo. Todo esto formaría parte del propósito. Si estas son las áreas, estos son los resultados, mi objetivo es poder demostrar o poder establecer algún tipo de correlación con respecto a... Todo esto es el mundo del propósito. Ni siquiera hemos empezado a ver qué tenemos o qué no tenemos de datos, ¿de acuerdo? ¿Qué iríamos después? Con la parte de proceso. Probemos nuestra hipótesis relacionándola con los resultados. Claro, cuando nos metemos en esto dices, oye, yo voy a empezar a intentar buscar esto porque creo que me puede salir. Empecemos a hacerlo. Eso nos puede conllevar 2 cosas. Que nos vayamos por el buen camino o que no. Si no vamos por el buen camino y estamos analizando datos que no nos dan esas respuestas, eso no es un error. Porque hemos visto que lo que estábamos midiendo no nos sirve para eso. O no medíamos bien. Con lo cual tenemos que dar un pasito atrás y volver a empezar. Pero eso no es un error, no lo veamos como un error. Ese es el concepto de iteración. Ensayo-error, acción-error. Ojalá no los tengamos y desde el primer momento lo consigamos. Pero lo que nos está diciendo es que las fuentes que podríamos utilizar para contrastar los datos, pues o no miden lo que medían o no nos sirven para esto y tenemos que buscar otros. ¿De acuerdo? Con lo cual, probemos la hipótesis. Intentemos comprender las variables que intervienen. Y aquí en variables, si luego tengo posibilidad al final y si no os lo voy contando ya, claro, aquí tenemos datos de las personas, datos del negocio, variables demográficas, datos externos. En determinados temas tenemos todos o muchos de nosotros tenemos huella digital, de donde podemos tener incluso información en función de qué. Es decir, hay muchos tipos de datos, como os he dicho, de personas, de negocio, poblacionales o de diversidad, etcétera, que podemos utilizarlo, con lo cual aquí es mucho más amplio el concepto que solamente los datos nuestros. Tenemos que reunirnos para hacer las estadísticas relacionadas. Aquí entraría una parte en la cual, pues aunque conozcamos qué es R o qué es Python y demás, pues lo mismo necesitamos pues a un matemático o a un ingeniero que hacen maravillas con esto y en una rapidez asombrosa para que nos ayuden, esos perfiles híbridos, pero hasta aquí lo que estaríamos haciendo básicamente es conectar con el negocio y para qué lo queríamos llevar a cabo. Con esto tenemos un resultado. Tenemos que encontrar el equilibrio entre la estadística, el significado práctico, el sentido común, lo del Smart Data que os decía. Y vuelvo a la pregunta de antes, dices, oye, ¿y al 100% estarías dispuesto a que un algoritmo decidiera tu próxima promoción? Bueno, pues me puede servir como base, pero quizás no del todo, ¿de acuerdo? Con lo cual tendríamos que encontrarlo, ¿vale? Tendremos que conectar los procesos actuales de recursos humanos con los resultados de negocio en función de la información. ¿Estamos dando la respuesta que nos demandan? Más allá de que tengamos muy buenos procesos de lo que queráis, pero son las que demandan. Esto nos ha conllevado en algunas organizaciones, perdonadme si hablo un poco rápido, pero no quiero robarles mucho tiempo, a que Recursos Humanos ha descubierto que no le sirve el mismo sistema de desempeño para toda la empresa. Que tiene que tener sistemas de desempeño, de identificación del potencial o de planes de sucesión distintos, que lo tiene que hacer a medida. No es ya el concepto aquel que tanto se habla de ser un consultor interno, ¿no? Pero hacerlo a medida en función de lo que demanda en cada momento la organización. Pues puede haber áreas, ahora se habla mucho del tema de evaluación del desempeño anual, en tiempo real, etc. Bueno, pues puede haber áreas en la organización o profesionales que un seguimiento anual es razonable y hay otros que tienes que estar más vivo, no puedes esperar un año a ver qué pasa. Eso hace
que más allá de que lo digitalices o no, más allá de que sea más virtual o no los equipos de trabajo, como os comentará Cristina, pero tienes que hacerlo de una forma distinta, con lo cual tendrás que adaptar esos procesos. Tendrás que tomar decisiones y realizar acciones basadas en los resultados y, por último, pues lo mismo te tienes que replantear cómo estamos organizados en recursos humanos. Antes he llegado justo al final de la intervención del anterior compañero, ha sido muy buena porque he llegado justo a los aplausos y a las preguntas, pero me acuerdo que él mencionaba precisamente o hablaba de Ulrich, creo recordar en la parte final, o al menos lo que yo he escuchado. Es muy interesante un artículo hace poco de una visión que han dado sobre el cómo enfocar recursos humanos desde el punto de vista de Ulrich, pero renovado con visión estadística, ¿vale? Y de cómo los roles de recursos humanos, el HR Business Partner, los centros de excelencia y todo esto evolucionan ahora con todo este tipo de respuestas, ¿no? Si os interesa os lo puedo mandar, pero es muy interesante porque es un replanteamiento totalmente diferente. ¿Cuál es el equipo de trabajo? Y sé que esto os ha comentado él antes algo. Bueno, pues si decíamos que por una parte tenemos el porqué, que es cuál es el propósito y para qué es el necesario, esto lo tenemos que sacar de negocio, de las áreas de operaciones, de las unidades de servicios, de donde queráis. Que seremos muy buenos en recursos humanos, pero no tenemos por qué ser muy buenos en las necesidades de los demás. El porqué no sale de nosotros, tiene que salir fundamentalmente de la identificación de para qué lo quieren o para qué es necesario. Ese porqué sale de ahí. ¿De acuerdo? Tenemos una parte, que es, os recordáis la segunda, que era la del cómo. ¿Qué datos tienen que ser analizados? Ahí entra normalmente esa figura que es el del data science o scientist. Incluso si queréis hay otros que es el data engineering, o que es el arquitecto de la red, de los datos y todo esto. Y una tercera, aquí ya sí que podríamos entrar, al menos los que estamos hoy en este momento en la mesa, y es qué tipo de respuesta podemos ofrecer. Y eso ya es una cosa de recursos humanos. El ciclo de antes, que seguro que mi compañero ha comentado un poco estos perfiles híbridos, como comentabais, ¿dónde entran en cada momento? Dentro de esa visión de proceso hay momentos distintos para cada uno de ellos dentro de un equipo común. De hecho, es muy interesante hoy, y ellos lo pueden hablar mucho mejor desde el punto de vista empresarial, el perfil de búsqueda de profesionales de People Analytics en las organizaciones es un perfil que a veces o viene mucho de recursos humanos o viene mucho del área tecnológica de datos. Porque el fantástico, el intermedio, que sepa de los dos todavía no lo hay. Entonces, o te van por un lado o te van por otro. ¿En base a qué? Pues en base a si quieres reforzar recursos humanos y tienes analistas de datos, o no tienes analistas de datos y necesitas a alguien que conozca de todo eso. Pero ahora te encuentras un poco esa dupla de forma constante. Hablo en España y hablo a nivel europeo. Ya en otros países, dependiendo de las empresas, tienen más fuerza o más experiencia y se orientan más a una u otra, ¿vale? Y evidentemente todos estos, perdonadme, equipo, pues con sus habilidades, capacidades y teniendo en cuenta estos grupos de interés. Bueno, y una parte importante que nos llegaría aquí, que esta es una matriz que siempre les ponemos a las organizaciones o a recursos humanos cuando quieren que les echemos una mano, que colaboremos con ellos en esto, es, oye, ¿dónde quieres poner foco? Porque en función de dónde quieras poner foco, tendremos que trabajarlo de una forma u otra. Os voy comentando. El foco del problema, o aunque no sea un problema de la situación, se encuentra internamente en recursos humanos, ¿de acuerdo? Y el estado del problema de la situación es algo que ya existe, con lo cual lo que quieres es responder a una pregunta de cómo puedes mejorar tus decisiones. Vale, pues es así, haremos el proyecto de una forma concreta y buscaremos los datos de una forma concreta, ¿de acuerdo? Si por contra lo que tú tienes es un foco del problema de la situación interno, pero lo que es una situación nueva, es decir, ¿qué puedes hacer diferente para utilizar nuestros datos? Tu forma de trabajar va a ser diferente, porque va a ser hacer cosas distintas. Cómo poderle sacar mayor rendimiento. Si en cambio no te centras tanto en la visión interna, sino también en la externa de las unidades de negocio, de las áreas operacionales, etcétera, pero es una situación ya existente, lo dices es cómo puedes mejorar tu respuesta a las necesidades de los clientes internos. El mundo ideal del People Analytics sería cuando es algo totalmente nuevo, una situación nueva, y para las unidades de negocio, ¿qué nuevas respuestas, servicios o soluciones puedes desarrollar? Estas 4 etapas, o esta visión global, lo que te permite es poner foco para poder orientar fundamentalmente qué tipos de preguntas y qué procesos llevar a cabo. Porque si no, nos gustaría a todos abarcar todo, pero no es práctico. Volvemos otra vez a la visión de proceso y no de proyectos. Esto es una visión de proyectos. Hoy no voy a hablar de eso, pero seguro que a todos os suena que además para la gestión de proyectos vinculados con el tema de tecnología, etcétera, cada vez se habla más de utilizar metodologías Agile, Scrum y todas estas cosas, que te ayudan precisamente a eso, ¿no? Pero es muy importante que cada una de las organizaciones, antes de empezar, se plantee cuál de esas preguntas quiere responder. Puede ser más de una.
¿Pero cuál? Porque en función de eso hay que trabajarlo de forma distinta. Los pasos a dar son diferentes. De forma global, a mí me gusta llamar los momentos de la verdad del proceso, ¿vale? Lo primero, una vez que hemos determinado la respuesta a esas preguntas, es ¿qué quiero saber o necesito de mis datos? Y hay diferentes tipos de preguntas que le tengo que hacer a los datos cuando luego llegue el Data Scientist. Por una parte, pues puedo tener preguntas descriptivas, exploratorias, inferencias, predictivas, experimentales. Bueno, pues dependiendo del tipo de pregunta, oye, pues yo quiero que me dé al final aquella información relacionada a qué atributos tienen aquellas personas que tienen un rendimiento medio superior al 50% de la plantilla. Bueno, pues probablemente me va a dar una descripción, ¿no? Puedo hacerlo de otras formas, puedo hacerlo más predictivas. ¿En qué sentido? Dices, oye, ¿y estos que me dan, estas personas que tienen esos atributos, qué otras circunstancias personales o profesionales tienen en su pasado que sean comunes? ¿Qué pasaría si seleccionáramos en base a eso? A veces te puedes encontrar situaciones como las que una organización se descubrió, y fue realmente llamativo, de que el mayor éxito que se había dado en determinados perfiles de posiciones directivas en otro país, expatriados, ¿de acuerdo? Todos tenían algo en común. No es que tuvieran un MBA o tuvieran idiomas, no. Todos tenían algo en común que se descubrió después y fue un probar a ver qué pasa. ¿Sabéis cuál fue? Todos habían participado en una beca Erasmus. Bueno, pues oye, cuando te dice que todos tienen esto, pues puede que sea un atributo. Hombre, si voy a expatriar a alguien no le voy a decir has hecho Erasmus ya directamente, pero te está dando que parece que hay experiencias personales que han impactado profesionalmente a la hora de gestión de la diversidad o de estar en entornos distintos culturalmente que ayudan a esa situación. Eso te puede servir pues si tú no tienes Erasmus no entras, o si la tienes sí, pero sí que puedes hacer para la gente que quieras expatriar determinado programa de acompañamiento, formación que le ayude a esa gestión de la diversidad, aunque no la haya vivido. O sea, te puede dar respuestas, ¿vale? Una vez que decidimos claramente qué queremos saber o necesitamos de los datos, desarrollamos la hipótesis, como os decía antes, qué sucede, por qué se podría hacer, identificamos los datos, todo ese análisis de datos en función del data warehouse que tenemos, y aquí es cuando os decía que una vez que contrastamos o interpretamos los resultados, puede ocurrir que continuemos o tengamos que volver a plantear otra hipótesis. No es un error, no lo hemos hecho mal, simplemente hemos visto que el camino que hemos empezado no responde del todo a lo que preveíamos y tenemos que generar otra hipótesis de trabajo. ¿De acuerdo? Esto, insisto mucho en esa parte de que no es un error, porque es algo que me cuesta mucho, de una vez lo sabe, hacerle ver a la gente de recursos humanos, oye, que no es una equivocación. Aun cuando, como algunos nos hayan reconocido, pues resulta que no estábamos midiendo bien el desempeño. Bueno, pues quizás sí. Quizás sí. Pues perdón, suerte que lo hemos descubierto ahora. Vamos a cambiarlo, ¿vale? Y termino ya, que me están dando varios avisos aquí, como en los toros, ¿vale? Termino con esta. Al final, para que puedan ellos contaros dónde hemos entrado o en qué áreas hemos trabajado, y en algunas no hemos trabajado, pero en qué áreas se está trabajando a nivel global desde el punto de vista de People Analytics. Bueno, pues si hiciéramos un pequeño planteamiento de 8 grandes áreas de actuación de la gestión de personas o de recursos humanos en las organizaciones, hay diferentes campos de actuación, algunos de ellos se van a contar después, que tienen que ver con el tema de planificación de plantilla. Bernabé, creo, no sé si contarás el tema de Workforce Planning, pero evidentemente es algo que quizás aquí en España todavía no estamos empezando tanto, por un marco legal y laboral, y sé de lo que hablo, un poquito restrictivo en ese sentido, pero todo lo que tiene que ver con una planificación o estratégica de plantillas en función de datos cuantitativos, cualitativos, de tener a las personas correctas en el lugar correcto, con las habilidades correctas, ¿de acuerdo? Aquello que tiene que ver con la adquisición, muy orientado a lo que es la marca como empleador, y estos son datos internos, pero también externos. ¿Qué se habla en las redes de nosotros? ¿Qué opiniones hay? ¿Cómo eso incide en que yo vaya a Sevilla, por decir un sitio, a seleccionar un perfil comercial y no venga ni Dios? Porque puede pasar, y en cambio voy a otro sitio y sí que vienen. Esos son datos externos que se pueden trabajar, ¿de acuerdo? Todo lo que tiene que ver con esos procesos de onboarding. Esto, quizás me equivoque, pero yo creo que en los próximos 2 años, quizás menos, en España va a pegar muy fuerte todo el tema del onboarding. No solamente es el manual de acogida que damos a alguien, es algo más, ¿eh? Hay incluso apps
Me dice que sí con la cabeza, no sé si parte de lo va por ahí, pero es algo que ya viene de atrás, quizás en España no tanto, pero que el próximo año, año y medio como mucho, va a pegar muy fuerte y lo vais a escuchar bastante, ¿de acuerdo? Temas de selección, canales, fuentes o sistemas, la correlación con el desempeño, como os decía antes. Creo que ayer estuvo también participando una persona de Securitas, no sé si, creo que fue ayer o no recuerdo, y precisamente uno de los temas que trabajan ellos muy bien es cómo correlacionar la selección con el desempeño de los profesionales en un colectivo muy concreto. Termino, de verdad. Talento, la gestión de la diversidad. Voy a mencionar solo alguno. Yo soy, aparte del tema de racionalización que decía, una de las áreas que llevo muy fuerte en la organización es todo el tema de diversidad. Pero te encuentras que cada vez más, y no es un tema mercantilista, las organizaciones se plantean de más allá de igualdad de oportunidades, ¿dónde necesito tener diversidad? ¿En qué equipos necesito ser más o menos diverso? ¿Cuáles en función de las necesidades de mis clientes pueden ser mejor un tipo de diversidad u otra? Puede parecer un poquito no apropiado desde el punto de vista de aceptación, ¿no? Al contrario, lo que estamos diciendo es, partiendo de la igualdad de oportunidades, donde realmente hay una diversidad que me va a ayudar a los objetivos de negocio. No es que la otra no me ayude, sino donde hay una que me la puede impulsar de forma más amplia, ¿de acuerdo? Temas de compromiso. Hoy, perdonad, voy para atrás, que aquí... Vale. Temas de compromiso. Sobre todo el NPS, ¿os suena? Net Promoter Score. Net Promoter Score es cómo se hace la fidelización de los clientes. La I es de employee. Cómo el compromiso y satisfacción de los empleados incide de forma directa en la satisfacción y fidelización de los clientes. Existen estudios y se puede hacer eso en cada una de las organizaciones para poder hacerlo. En el entorno de trabajo, todo lo que tiene que ver con la parte de, ahora se llama Smart Working, pero también Flexi Working, etcétera, de cómo la cultura, los espacios, el lugar de trabajo contribuyen o no a determinados. Y esto era uno de los ejemplos que os quería comentar, pero de forma muy rápida, en una organización nos pidieron, oye, nos vamos a cambiar a un sitio, sin despachos, espacios abiertos. ¿Dónde ubicamos a cada área? Bueno, pues se hizo un estudio con unas pequeñas encuestas, con datos, con entrevistas, focus group, que eso es cualitativo, que transformamos en datos después, y al final nos dimos cuenta de cuáles eran las áreas que tenían que estar en el centro de las salas o en lo más cercana a todas, porque eran las que más email, llamadas o visitas recibían. Pues utilizamos los datos para decir dónde ubicar determinada área organizativa. ¿Para qué? Para minimizar los tiempos de traslado o de movimiento, ¿vale? Desde el punto de vista de desarrollo, quizás aquí hablaros fundamentalmente del concepto de itinerarios, de qué itinerario, que no carrera profesional, en función de roles, definir en cada una de las organizaciones. Y desde el punto de vista de productividad, pues es algo muy importante, y aquí ya lo dejo, la LTV, el Employee Lifetime Value, y es algo que todas las organizaciones conocen, algunas lo sufren más que otras, y es, cuando yo incorporo a una persona, no tiene su máximo nivel de rendimiento al día siguiente. Hay una curva, hay un gap de el coste de la persona en función de la aportación de la persona. Si podemos detectar ese gap en función de perfiles o patrones y minimizar esos tiempos, el valor del empleado a la organización será mayor antes. Pensad esto en campañas de telemarketing. Una contratación brutal, con una formación brutal, un montón de dinero, y dices, ¿y cuándo empieza realmente a vender? Si tenemos determinados atributos que nos garantizan determinado desempeño o venta, podremos acercar eso. ¿Vale? Me callo. Perdonadme. Sí, cuestiones, preguntas. Yo me quedo aquí, pero si queréis alguna cosita. Se tiene que marchar un poquitín antes de que termine la ponencia, entonces hemos pensado que si queréis hacerle alguna pregunta directamente a él antes de que se tenga que marchar, que es el momento ahora. No es que calléis para siempre, me voy a quedar ahora ahí sentado un ratito, pero bueno. Bueno, esto, a alguien que viene del ámbito laboral hace muchos años y demás, esto es como el silencio de la administración, yo lo entiendo positivo. Así que gracias, si me pregunta. Muchas gracias, María. Bueno, a continuación va a intervenir Cristina Marqués Villena. Ella es psicóloga clínica por la Universidad Complutense de Madrid y se incorporó a IBM en el año 2000 y ha trabajado desde entonces en áreas de talento, diversidad, formación y desarrollo directivo. Desde el 2014 es directora de selección para España, Portugal, Grecia e Israel. Y es también coach por The Coach Training Institute y miembro del Consejo Asesor de Recursos Humanos de la Escuela de Negocios EAE.
Entonces, ella nos va a hablar sobre lo que decíamos antes, equipos virtuales. Hola, buenos días. Sí. Con vuestro permiso me voy a quedar sentada porque tengo memoria de pez y necesito las notas delante de mí y además he pecado de moderna, así que los chats que tengo, como ves, no me van a ayudar mucho a seguir el guión. Teniendo en cuenta que un equipo virtual es un equipo que tiene objetivos en común con componentes, con miembros ubicados en distintas geografías, ¿cuántos de vosotros podéis decir que estáis colaborando en algún equipo virtual? Casi la mitad. ¿Y que lo habéis hecho alguna vez en vuestra vida? Vale. Yo tuve la suerte, y no por méritos propios, sino porque son cosas de la vida, que acabé aterrizando en IBM cuando acabé la carrera de psicología, y la verdad es que IBM es una empresa pionera y referente en su sector, pero sobre todo también en temas de recursos humanos, en prácticas y políticas de recursos humanos. Entonces, el tema de equipos virtuales lo he vivido desde que me incorporé como estudiante en prácticas, y ya llevamos 17 años viviendo cómo se trabaja en un equipo virtual. Lo que voy a hacer con vosotros ahora es compartir los aprendizajes de estos años. Para mí un día... ¿Dónde he pasado esto? Por adelante. Este es un día normal para mí. Ayer por la mañana tuvimos una reunión del equipo de recursos humanos de la unidad geográfica en la que trabajo, que es España, Portugal, Grecia, Chipre e Israel. Tenemos una reunión cada 3 meses. Y bueno, pues ahí tratamos los distintos temas que nos incumben. Y por la tarde, esta es una imagen de la reunión que tuvimos por la tarde, que somos todos compañeros de selección de distintas partes del mundo. Y como veis, pues gente de lo más diversa. Uno nos pilló por la tarde, a otros les pilló por la mañana, otros ni siquiera comparten la pantalla porque lo mismo están en pijama o están en el coche. Unos desde casa, otros desde la oficina, y este es nuestro día a día. Y yo creo que es una realidad cada vez más presente, no solo en organizaciones o en empresas tecnológicas, sino también en otro tipo de organizaciones. Yo, por ejemplo, trabajo en una ONG y también las reuniones que tenemos pues son a las 10 de la noche y también es un equipo virtual. Es decir, que yo creo que está cada vez más extendido. ¿Por qué creéis que se ha extendido el uso y la implantación de equipos virtuales? ¿Qué elementos creéis que han influenciado? ¿No? Sí. Para mí hay varios factores que lo explican. Uno de ellos es la globalización, otro es la irrupción de la tecnología. Los smartphones ya nos hemos acostumbrado a ellos, pero hace 2 días no los teníamos. El acceso a Internet, el que todos los datos estén ahora disponibles en cualquier momento en la nube, la aparición de herramientas colaborativas. Cuando yo entré en IBM hace 17 años, los equipos virtuales colaborábamos básicamente a través de llamadas telefónicas, intercambio de emails y mensajería instantánea. Hoy veis que nos vemos la cara cuando necesitamos vernos, que tenemos herramientas que nos permiten editar, subir archivos en cualquier momento y desde cualquier dispositivo, que podemos tener foros de discusión, podemos subir archivos muy pesados que antes no se podía, y antes, por ejemplo, los repositorios eran muy estáticos y cuando uno estaba editando o trabajando en él, los demás no podíamos tocarlos. También yo creo que ha explicado esta aparición de los equipos virtuales el tema de la captación del talento. Sobre todo en las empresas tecnológicas sufrimos una escasez de talento, y el hecho de poder contar o retener con profesionales sin necesidad de que cambien de ubicación geográfica, pues para nosotros es una ventaja. También es un ahorro de costes. También ha crecido, aumentado el uso del teletrabajo, de la flexibilidad, y luego por otra parte los empleados también, digamos, que acogen este nuevo modelo de trabajo de manera positiva. La mayoría de los que trabajamos en equipos virtuales pues vemos como ventaja el que tienes flexibilidad, autonomía, puedes trabajar desde casa, no tienes horarios, puedes conciliar. Entonces digamos que la acogida es buena y positiva. Y por otro lado, creo que también se explica por las nuevas formas de trabajo. Tú ya has hablado antes de las metodologías Agile, que es gestión de proyectos y que conviven muy bien con los equipos virtuales. También no sé si conocéis los modelos organizativos tipo TIL, que son organizaciones más planas, más autogestionadas. Las relaciones empleado-empleador también han cambiado, es decir, que ahora hay gente que trabaja solo por proyectos, que tiene una relación con una empresa puntual mientras dura el proyecto y cuando acaba
se relaciona con otra, las posiciones interim, no sé si habéis oído hablar de ellas. Entonces, todo esto yo creo que favorece mucho la adopción de equipos virtuales. Os he traído también algunas cifras de Estados Unidos. En España la verdad que tenemos muy poco en cuanto a equipos virtuales. Todo lo que veamos de Estados Unidos es mucho mayor de lo que podamos ver en España ahora, pero bueno, nos sirve como indicador o como predicción de lo que podamos ver en unos años. Es verdad que en Estados Unidos la dispersión geográfica les ayuda a ellos a trabajar de manera virtual, pero el resto de condicionantes yo creo que en unos años hará que nosotros también tengamos unas cifras similares. Por ejemplo, en Estados Unidos el 43% de los empleados ya trabajan remoto y en Estados Unidos, de hecho, por ejemplo, en IBM tienen ya el reto opuesto, que es que trabajan tanto en remoto que en algunas organizaciones les han pedido que vuelvan a las oficinas porque la gente no se conocía, no trabajaba junta. El 36% de las ofertas de empleo ya son para trabajar a distancia. Nosotros en IBM, por ejemplo, cualquier posición que tengamos, excepto de ventas, la verdad es que nos da igual desde donde esté situado el empleado. Ahora mismo tenemos una posición abierta, el mejor candidato está en Marruecos, es una posición para Europa, pero la verdad que la puede desempeñar perfectamente desde Marruecos, así que lo seguirá haciendo desde ahí. Yo creo que esa es la tendencia de todas las empresas. Se cree que para el 2020 la mayoría de los profesionales no estarán ubicados en una oficina tradicional, y que el 90% de los profesionales querría trabajar en remoto. Yo creo que cualquiera de nosotros por lo menos queremos tener la opción de hacerlo y los que la tenemos pues la ejercemos con moderación y sentido común, pero creo que es una ventaja y un aliciente. Requisitos para que un equipo virtual funcione bien. Pues para mí son todos los que pueda tener cualquier otro equipo, con la peculiaridad o la sensibilidad de que los equipos virtuales tienen la comunicación limitada a las herramientas con las que trabajan. Es decir, no ves a tu compañero por la mañana si llega contento, enfadado, triste, cansado, no te tomas un café con él, no comes con él. Cuando entras en la reunión no sientes el nivel de energía con la que viene. Es verdad que las herramientas virtuales tampoco te facilitan el que expreses emociones. Entonces, toda esa falta de contacto personal, de vinculación personal, yo creo que tiene un impacto muy importante en lo que son los equipos virtuales. Entonces, para mí es fundamental que los objetivos estén claramente definidos, los hitos, los roles de cada uno, los niveles de rendimiento. Hablan los americanos de la escucha ostentosa, que es lo que nosotros tradicionalmente llamamos escucha activa, es decir, que cada miembro del equipo se sienta muy escuchado, es decir, que sienta que tiene espacio para expresarse y que además todos tengan una oportunidad equivalente de expresarse. Ese es básicamente el éxito de los equipos virtuales, el que todos puedan expresarse y que todas sientan que están siendo escuchados. Los equipos no pueden ser muy grandes, funcionan bien pues cuando somos 8 o 10, pero a partir ya de 13, 20, pues como la foto que os he enseñado antes, pues ahí ya es muy difícil que todos podamos aportar de manera equilibrada. La confianza es fundamental precisamente por eso, porque no ves a tus compañeros a diario, no sabes si están comprometidos o no están tan comprometidos como tú. Cuando eres director, yo tengo equipo en Israel, no los veo a diario, no sé si están en la oficina, están trabajando o están en casa o se han ido a jugar al pádel, no tengo ni idea. Entonces tienes que basar la relación en la confianza y tienes que confiar en que el otro está haciendo lo que se ha comprometido a hacer y que cuando llegue la fecha en la que ambos tenemos que entregar cualquier tipo de hito, pues eso estará hecho. Luego hay diferencias culturales, entonces uno tiene que aprender a gestionarlas. Es algo que se aprende. Podemos tener o no esa sensibilidad, pero el saber trabajar con gente de otras culturas es un aprendizaje. A mí al principio me costaba mucho trabajar con gente de India o de China. Simplemente el idioma de entrada, aunque hables en inglés, no los entiendes igual de bien que puedas entender a un italiano. Y luego están las diferencias pues, culturales no asociadas al idioma. Y en cuanto a los empleados, a los profesionales que trabajan en equipos virtuales, pues tienen que ser profesionales autónomos, que sepan trabajar por objetivos, que tengan capacidad de comunicación, inteligencia emocional, lo que hemos hablado antes de la sensibilidad cultural, y cuando no son equipos hispanoparlantes, pues lógicamente el inglés ya se convierte en obligatorio. Retos
de los equipos virtuales? Pues lo que os comentaba de todos los asociados a que la comunicación sea única y exclusivamente a través de herramientas de colaboración. Por suerte, las herramientas de ahora no son las que teníamos antes, es decir, que hay muchas posibilidades de comunicarnos y de estar en constante comunicación y trabajando en equipo, pero bueno, no es lo mismo. De la literatura que he consultado sobre equipos virtuales he echado en falta un problema que para mí es, que lo sufro y que para mí es el más importante de equipos virtuales, que es la falta de compromiso. Es decir, cuando tú ves a un compañero a diario, comes con él, te cruzas con él en el pasillo, sabes de su vida, tienes una reputación profesional, pues cuando tienes que hacer un trabajo con él o para él, al final sientes esa responsabilidad y ese compromiso personal. Y con equipos virtuales sí que he notado que también por la rotación que tienen, tienes que hacer un trabajo para un canadiense, para un chino, para un turco que lo vas a ver hoy pero no lo vas a ver mañana. Entonces ese nivel de compromiso personal sí que lo sufro a diario y es bastante complicado en ese sentido. Luego el tema de las emociones creo que también es un reto y creo que es a la vez una oportunidad para los psicólogos, porque las empresas no le estamos dando importancia a las emociones en el entorno virtual. Sí que se trabaja mucho y sí que se habla mucho de las emociones en las relaciones presenciales, pero no se le da espacio a las emociones en los equipos virtuales. Entonces, cuando yo recibo al equipo y entran por la puerta, ya detecto la emoción y puedo trabajar con ella, pero es verdad que cuando tenemos reuniones virtuales es mucho más complicado. Si lo haces por teléfono todavía más, porque te faltan muchas claves, pero incluso cuando ves al otro, le ves la cara, pues posiblemente es el entorno virtual lo que lo impide, pero no se abordan las emociones. Digamos que no hay espacio para tratarlas y además las relaciones que tienes con los compañeros es solo para abordar el proyecto en el que estás ocupado. No dedicas tiempo, tienes una hora solo o media hora, entonces la media hora es para dedicarla para cómo vamos, para cuándo vamos a tener esto, qué nos falta, qué problemas tenemos. No es como cuando te vas a tomar un café y cuentas cómo te ha ido el día o la semana o las preocupaciones que tienes. Retos también lo de las diferencias culturales que he comentado antes. El tema del multitasking, que creo que es inevitable, ¿no? Cuando estamos todos en reuniones virtuales, pues a la vez, mientras estás, la reunión que os he puesto antes, que tuve ayer por la tarde, pues mientras estábamos reunidos yo estaba a otras cosas, porque no estás cara a cara con el otro, entonces te dedicas a hacer correo a la vez que estás en la reunión, o miras un WhatsApp, o aprovechas para hacer una llamada, entonces, claro, el nivel de implicación es totalmente diferente. Hay también retos cuando la gran parte de un equipo está en una misma ubicación geográfica y hay alguien que no lo está. Nosotros, por ejemplo, tenemos una compañera que trabaja desde Asturias y claro, en el día a día no solo hablamos durante las reuniones que tenemos formales, sino que el resto del equipo hablamos en otro tipo de entornos que ella se pierde y que desconoce. Entonces hay información que a ella le falta. Y eso no es lo habitual en entornos virtuales, porque normalmente todos estamos en diferentes ubicaciones geográficas, pero también se puede dar que la mayoría esté en una misma ubicación y que sean uno o dos los que estén en una situación diferente y tiene sus complicaciones. El tema de las diferencias horarias también es un reto. A mí hay veces que me tocan reuniones a las 10 de la noche y mi nivel de alerta, de atención y de rendimiento no es el mismo que si es a las 10 de la mañana. O al revés, los americanos, por cortesía, suelen hacer las reuniones con nosotros a las 7 de la mañana y lo mismo, siguen en pijama todavía, nos han tomado el primer café y les cuesta también el aportar con el mismo grado de intensidad que puedo aportar yo, que ya llevo unas cuantas horas trabajando. Y luego está el reto de siempre estar disponibles. Estoy esperando a que me llegue un email para contestar o para tomar una acción y ese email tiene que llegar de Estados Unidos y no me contestan hasta las 10 de la noche, pues probablemente yo ese día esté especialmente alerta hasta que llega a las 10 de la noche el email y responda. Entonces, el tema de estar siempre conectado es uno de los retos, dificultades a los que nos enfrentamos los que trabajamos habitualmente en equipos virtuales. Yo, por suerte, trabajo principalmente con Europa, pero tengo compañeros que trabajan con Australia, con Estados Unidos. Y la verdad es que manejar todas esas diferencias horarias a diario es muy complicado. Tienen horarios muy extendidos. Es verdad que en empresas con flexibilidad pues te puedes organizar y a lo mejor las 3-4 horas de media mañana se van al gimnasio, hacen la compra, comen y luego siguen por la noche. Pero bueno, es como el que trabaja por turnos o en otros sectores que tienen también sus implicaciones.
Y oportunidades para los psicólogos. Para mí en el área del trabajo virtual hay muchísimas oportunidades porque creo que es un área que está muy poco desarrollada. De hecho, cuando me pidieron que hablara de trabajos de equipos virtuales, estuve mirando en la web a ver qué información había y la verdad es que hay muy poco. Hay algunos artículos, hay algún trabajo de aquí del colegio, pero hay muy poca información y sobre todo hay muy pocas herramientas para ayudar a las empresas a gestionar esos equipos virtuales. Hay algo de tema de gestión por objetivos, que yo creo que sí que lo tenemos más trabajado en empresas como la nuestra, que trabajamos con este tipo de metodologías, pero es verdad que hay muy poco específico para cómo gestionar los equipos virtuales. Entonces yo creo que hay oportunidades tanto como para formación como para coaching. Formación, pues para cómo reconocer y gestionar las emociones, para cómo conciliar, establecer límites. Yo antes, por ejemplo, iba a recoger al colegio a los niños y me iba con el teléfono y estaba mientras en una llamada telefónica con el trabajo. Pues ese tipo de situaciones tienes que aprender a gestionarlas y poner límites. No puedes estar dando de merendar a tus hijos a la vez que estás en una reunión como la que os mostraba antes. Entonces, este tipo de trabajos yo creo que es responsabilidad de los que nos dedicamos a la psicología, el ayudar tanto a las empresas como a los profesionales a conciliar, a evitar el sedentarismo, a disminuir los efectos del tecnoestrés, que se llama, ¿no? El de estar siempre conectado, siempre disponible. También he notado que hay cierta resistencia al cambio, al uso de las tecnologías. Nosotros casi cada día surge una herramienta nueva de colaboración y a unos nos cuesta más que a otros adoptarlas, ¿no? Y tampoco hay mecanismos o programas que ayuden a ciertos profesionales a adoptarlas, a usarlas y a sentirse cómodos con ellas. Y yo creo que ya. Así que, por mi parte, mucho trabajo, muchas oportunidades para los psicólogos y también una responsabilidad para con los profesionales y personas que trabajan en equipos virtuales para ayudarlos a vivir mejor en este tipo de entornos. Muchas gracias, Cristina. Pues vamos a dar paso a la tercera de las ponencias, que es la de Bernabé Pérez Martínez. Bernabé es director de Nuevas Tendencias de Recursos Humanos en la Fundación Personas y Empresas. Es licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Alcalá de Henares, diplomado en Ciencias Empresariales por la Universidad de Salamanca. Ha desarrollado toda su carrera en BVA, donde ha ocupado diversas direcciones. Actualmente es freelance de Recursos Humanos y colabora con el grupo BLC como director de Nuevas Tendencias de Recursos Humanos en la Fundación Personas y Empresas. Es conferenciante, ha desarrollado módulos de formación con ICADE, KN con ICADE y SDI. Colabora también con GPTW y la asociación AEDIPE. Las especialidades de recursos humanos que más desarrolla son diversidad, transformación cultural de las empresas, experiencia de empleado, nuevas formas de empleo, clima laboral, transformación digital de recursos humanos. Posee los títulos de grado superior de Wharton, que no es poco, IS, IE y UNED, en estrategia y liderazgo, gestión basada en valor, etc. Pues nada. Bueno. Un placer estar con todos vosotros. Yo soy economista, como decía hace un momento, pero tengo la gran suerte de que mi mujer es psicóloga. Y esto en una pareja es fundamental, sobre todo para lo que vais a ver a partir de ahora. ¿Habéis estado todos en todo el día de ayer? Bueno, pues mucho más fácil, porque cuando yo os lance estas tres preguntas, todos las sabéis ya, porque las tres primeras las han dicho compañeros míos, ¿no? ¿Sí o no? Si pregunto, ¿lo sabéis? A ver, la primera, ¿qué es Big Data comportamental? Los tres primeros puntos los dio Javier Cantera en la presentación de ayer. Yo no me voy a enrollar mucho, porque voy a ir directamente al tema de los casos prácticos. Y lo que os venía a decir es reconocer fuentes de datos de las personas de las empresas, hacer modelos algorítmicos, generar inteligencia, elaborar hipótesis. Al final son tics conductuales, como dicen, no de directivos, sino de temas que tienen en común muchísimas personas y que lo que te hace es que se repita y sea un hecho por el cual tú puedes trabajar para predecir temas. En la segunda pregunta, si recordáis, bueno, le voy a dar para adelante porque si no... La segunda pregunta preguntaba qué era HR Analytics.
también Javier Cantera estuvo comentando la diferencia que hay entre empresas que trabajan con HR Analytics y no HR Analytics. Antes estábamos hablando que cuál era la diferencia principal entre Big Data y HR Analytics. ¿Os atrevéis a decirla? A ver, ¿qué es Big Data? Datos, grandes datos. No tiene por ser grandes, son datos, muchos datos. Y si es Big, muchos más grandes. Y HR Analytics es la manera de trabajar todos esos datos para hacer predicciones, para hacer correlaciones y sacar una serie de respuestas a una serie de demandas que nos hacen dentro de los departamentos de recursos humanos o de otras áreas. Bueno, ahí veis cómo se pasa el HR Analytics al HR Intelligence y al Talent Analytics. Y veis que hay empresas que están en distintos niveles. Hay empresas que solo tienen un cuadro de mando y tienen una información. Y suelen ser pues la información de absentismo, la información del high talent, la información de las evaluaciones, o de selección, o de formación. Suelen funcionar como si fueran silos. Y son en muchísimas compañías, lo vais a ver, de que no trabajan en común. Son formaciones independientes. Luego está el conocimiento estadístico. Es cuando de estas informaciones empiezas a mezclar y puedes ver cosas que dices, joroba, si hay una serie de cosas que tienen en común todos los buenos, o hay una serie de cosas en común que tienen todos los malos dentro de una compañía, o hay una serie de hechos concretos que lo que provocan es que una persona dé mucho menos rendimiento o productividad dentro de una compañía. Pero no porque levante un dedo, sino porque hago una serie de cruces para tener esa información. Luego está aplicado con tema estratégico y luego con tema predictivo a través del Big Data. ¿Para qué sirve todo esto dentro de las empresas? Pues sirve porque tengo desde recursos humanos, antes lo estuvo comentando mi compañero Mario, muchas veces se mira demasiado al ombligo. Y recursos humanos tiene que ser un partner y un apoyo para el resto de las áreas de la organización, principalmente para el negocio y principalmente para la estrategia. Ahora cuando os ponga casos prácticos vais a ver que la mayoría de los productos y servicios que se sacan del HR Analytics no son para el propio Departamento de Recursos Humanos, son para los empleados, es para la estrategia, es para el negocio y algunos en concreto son para el propio Departamento de Recursos Humanos. Te ayudan te tienes que hacer preguntas, como decía él, qué harán, qué conseguirán, cómo estaremos, en temas de conocimiento y predicción. Pero como el tiempo es oro, a mí lo que me gustaría es contaros cuál ha sido la situación que yo he vivido. A ver, yo he trabajado 34 años en un banco, que se llama BBVA, y de los 34 años he tenido la suerte de cambiar 17 veces de profesión. He estado en áreas de negocio, he estado en áreas de innovación, he estado en áreas de estrategia, dentro de negocio he estado en España, he estado en Latinoamérica, en las gestoras de pensiones que hacen la función de la seguridad social, pero privada. Y en un momento determinado, estando en el área de innovación, nuestro presidente dijo que innovábamos mucho, éramos un equipo que dependíamos del consejero delegado, que innovábamos mucho, pero que el banco no innovaba. Y entonces lo que nos hizo fue atomizarnos y nos mandó a distintas áreas. A mí me tocó irme con todo mi equipo a recursos humanos. Otra gente se fue a tecnología y operaciones, otra gente se fue a negocio, a riesgos, etc. Y fue una suerte para mí, porque han sido de los 8 o 9 últimos años de mi vida profesional más apasionantes que he podido tener. Porque que te den una bandera de decir, vas a ser Pepito Grillo de los recursos humanos. ¿Y qué es el Pepito Grillo de los recursos humanos? Es no estar conforme con todo lo que está hecho o por lo que está hecho. Y cuestionarte muchísimas cosas. Y tuve la suerte de que la primera cosa que empecé, y me llamaba innovación y cultura. Y el primer tema que tuve que tocar era la famosa encuesta de clima laboral. Todos conocéis lo que es una encuesta de clima laboral, ¿verdad? La encuesta de clima laboral existían en el banco dos, una que hacía propia para todos los países y otra que se llamaba, la conocéis, Great Place to Work, que además sale en unos rankings, listas y demás. Bueno, pues yo lo que tenía muy claro es que las encuestas en sí mismas no valen para nada. Las encuestas es el resultado de un momento determinado de cómo está una situación. Pero lo más importante es
¿qué puedo extraer de todos esos datos para que sea algo productivo? Y así empecé. Solo se me ocurrió ir a ICAI y contratar a una ingeniera. Lo primero me dijeron que si estaba loco, que qué hacía una ingeniera de telecomunicaciones en recursos humanos en el BBVA. Bueno, también tuve que convencer a ella porque no tenía muy claro qué iba a hacer. Y lo que hicimos fue empezar a juntar todos los datos, pues teníamos datos sociodemográficos, teníamos datos de lo que eran las propias contestaciones de la encuesta, pero habíamos conseguido otra serie de datos de todos los departamentos de recursos humanos, de selección, de formación, etcétera. Y empezamos y dijimos, pues vamos a hacer planes a corto, medio, largo plazo para dar solución al resultado de la encuesta de clima. Bueno, a todo esto me habían encargado la encuesta de clima porque si valoráis de 0 a 100, estábamos en 49,50 y pretendían entrar en Great Place to Work. Great Place to Work exige una media de 74-75 puntos para entrar. Con lo cual había que hacer muchas cosas, no eran simplemente los datos. Y en este mundo apasionante de los datos era transformar, y quedaos con esta palabra, información en datos. Información en datos. Pues tuvimos el gran error de volver a mirarnos al ombligo y de decir, pues mira, puedo sacar un proyecto de perfilado por aquí, puedo sacar un proyecto... ¿Y qué nos pasó? Que cuando íbamos a la gente, pues está bien, está muy bien, pero quedaban como proyectos dentro de recursos humanos. Y ahí aprendimos que si quieres lanzar algo, ponte al lado del área, en este caso a negocio, o ponte al lado de otros departamentos de recursos humanos para poder avanzar. Tuvimos la gran desgracia de que además las bases de datos estaban muy dispersas. Y como decía también antes Mario, muchos de los datos que teníamos no eran correctos en todos los países. Estoy hablando para 125.000 personas lo que estábamos haciendo ese trabajo. Y empezamos a utilizar una serie de técnicas, sobre todo de estadística y matemáticas, para empezar a hacer cosas muy diferentes. Aprendimos de esto que teníamos que ir con una serie de socios. Y los socios que encontramos fueron estos 4. La propia estrategia de recursos humanos, que no penséis que es del director de recursos humanos, sino es del consejero delegado, apoyado por el director de recursos humanos, las áreas de negocio, los business partners o las áreas de recursos humanos, formación, selección, gestión de talento, etcétera, etcétera, y la más importante de todas, los empleados, que ahora veréis. Y pongo ahí una frase de que no solo es Big Data de la información, sino creación de herramientas, servicios y de las necesidades. ¿Cuál es el resultado de todo esto? ¿O qué es lo que nosotros buscábamos? Nosotros lo que teníamos muy claro es que teníamos que crear productos, servicios, herramientas y proyectos para toda esta gente. Y yo os pregunto, ¿y cómo pueden surgir esos productos, proyectos y servicios? Lo primero que hay que hacer es preguntar. Y cuando preguntas es muy sencillo, porque te dicen cuáles son sus problemas o los resultados de la encuesta de clima, cuáles han sido los resultados en temas de satisfacción, motivación, etcétera, etcétera, y la gente se te abre y es mucho más fácil empezar un proyecto, un producto, un servicio, una herramienta. Aquí os pongo como 9 o 10 productos, servicios y herramientas que pusimos en marcha. No os las puedo contar todas, pero bueno, voy a intentar contaros en qué consisten la mayoría de ellas. Estrategia de recursos humanos. A ver, todos yo creo que habéis estudiado en la carrera que existe lo que es la planificación financiera. ¿Verdad que sí? Y que todas las empresas la tienen. Pero pocas empresas hacen lo que es planificación de las personas. Eso es lo que decía antes Mario, que os iba a comentar, el Strategy Workforce Planning. Strategy Workforce Planning es que una compañía, y en estos momentos con lo que tú comentabas de un mundo globalizado y donde las personas están en distintos sitios, etcétera, etcétera, lo que tenemos que tener muy claro es que las rotaciones que se van a producir son muy grandes. Tenemos paro, pero de ciertos puestos nos faltan a todos. Si tú preguntas ahora mismo cuáles son las carreras con mayor salida, yo os las digo enseguida. Son matemáticas, estadística exacta, matemáticas exactas, estadística, ingeniería con matemáticas y luego lo que son lo que son otro tipo de ingenierías pueden aplicar. Pero tranquilos,
que llega el punto de los psicólogos. Pues un psicólogo es alguien muy importante en lo que os voy a comentar ahora mismo, porque no solo está la transformación del dato en conocimiento, sino la interpretación. Y eso no lo tienen todas las personas. Mario decía que en función de la carencia que tú tenías conformabas un departamento. Pues yo monté hace 7 años el primer departamento de HR Analytics, donde había un ingeniero, un matemático, un estadístico y un programador. Pero ninguno interpretaba. A mí me daban los datos y yo interpretaba con otra persona, que ¿sabéis lo que era? Psicólogo. O sea que hay mucho campo y mucha vida en estos nuevos departamentos que estamos hablando. También sociólogos, pues no lo sabéis. Y me voy a empezar con cada uno de los productos. Strategic Workforce Planning. Las plantillas se mueven. No podemos conformarnos con lo que tenemos hoy. Hay una serie de productos que todo el mundo conoce, como son planes de sucesiones, mapas de carrera, etcétera, etcétera. Pero eso no vale para nada si yo no he hecho una planificación de lo que me va a pasar en los próximos 2-3 años. ¿Qué es lo que me va a pasar? ¿Qué gente necesito? ¿Qué gente me sobra? ¿Dónde va a tener los mayores crecimientos? ¿Cuáles las áreas más importantes donde tengo que centrarme dentro de la compañía? Esto, por supuesto, se toma a nivel de decisión muy alto. Y esto lo que me obliga es a tomar decisiones muy drásticas. Me explico. Esto no se debe transformar, que a veces se transforma, en la manera de reducir plantilla. Ni mucho menos se me entiende con esto. No sé si me entendéis. Es decir, yo tengo que meter nueva gente sabia en la compañía, pero como los costes son los costes, tengo que sacar a la gente menos productiva de la compañía. No se trata de eso, ni mucho menos. Se trata de que en los próximos 3 años, sabiendo a qué me voy a dedicar, tengo que salir fuera de la compañía a ver cuáles son los puestos claves y dónde tengo que ir a buscarlos. Esto no se suele hacer, el Strategic Workforce Planning no se suele hacer de una compañía, se suele hacer de las unidades o de los departamentos más importantes de la compañía. En estos momentos, los más conocidos que se están haciendo suelen ser en departamentos que además tienen problemas para la captación de talento, como son tecnología y operaciones, como suele ser el departamento de riesgos y algún departamento comercial específico. Y haces un plan específico para los próximos 2-3 años. Antes existían lo que era la planificación a muy largo plazo, que es el segundo punto que figura ahí, pirámides poblacionales. Cuán loco de mí, que yo fui a presentárselo a nuestro director de Recursos Humanos, diciéndole cómo era la pirámide poblacional del BBVA, cómo era la pirámide poblacional de cada uno de los países, dónde teníamos las personas adecuadas en cada uno de los sitios y dónde tendríamos que ir a buscar a qué universidades o a qué centros de estudio las personas para componerla. Y digo, cuán loco de mí, porque a un señor que le hables lo que va a pasar dentro de 5, 6, 7 años, le importa un pepino. Porque muy probablemente ni el consejero delegado esté, ni el director de Recursos Humanos esté. Entonces, está muy bien, hay que hacerlas de cada 5, 6, 7, 8 años para saber cuál es la situación. Pero son de muy poca aplicación porque no vas a esperar 7 años para tomar medidas. Sí el Strategic Workforce Planning. Negocio. Dice ahí, gestión predictiva del talento. Perfiles de éxito. ¿Vosotros qué entendéis por un perfil de éxito en una compañía? A ver, tú misma. ¿Qué es para ti un perfil de éxito? Pues una persona que vaya a dar rendimiento a corto plazo y a largo plazo. ¿Y quién define el éxito? ¿El candidato? No. Bueno, tú que lo eliges y el candidato, ¿vale? No. Lo has definido muy bien lo que es un perfil de éxito, pero el éxito lo debe definir siempre el negocio o el área correspondiente donde vas a establecer el tema de los perfiles. Sí puede ser perfil de éxito, por ejemplo, el departamento de selección junto con el departamento de negocio. Pero el éxito lo debe de dirimir, que además estaba puesto, previa definición de éxito por parte del negocio. A ver, os voy a contar, por ejemplo, un caso práctico de perfil de éxito. Nosotros lo aplicamos en España y luego lo extendimos al resto de los países. Nosotros teníamos 2.000 oficinas hace 5 años. De las 2.000 oficinas,
con 30.000 unas 30.000 personas, si hacéis una campana de Gauss, tienes un 20% que son muy productivos, una vez que te han definido lo que es éxito, que es venta, rentabilidad, etcétera, etcétera. Tienes un 25% que está a continuación, un 25% que está por detrás de la campana y un 20% que en muchos casos se dice que están de salida. Bien, entonces, un perfil de éxito es cogiendo todas las características en común, y de ahí te viene todo el tema de Big Data, que tienen ese 20%, analizarlas, verlas. ¿Y para qué las vamos a utilizar? A ver, porque a estos lo que hace falta es que sigan vendiendo mucho, que sigan haciendo mucho y dejarlos en paz. ¿Para qué creéis que saco un perfil de éxito? Por ejemplo, para nuevas selecciones, ¿para qué más? Para entrenar en las habilidades o las competencias de los que están. Por supuesto, porque no vamos a matar a todos los que están dentro. ¿Para qué más? Bueno, cuando tú haces un perfil de éxito, como en este caso era de los directores de oficina, metes un montón de variables. Pues fijaros lo del famoso data, big data, etcétera, etcétera. Metes desde temas de encuesta de clima laboral, metes desde el punto de vista del NPS que estábamos comentando anteriormente, metes de resultados de la oficina, metes datos sociodemográficos, metes evaluaciones, habilidades, conocimientos, cuándo fue seleccionado, por los puestos que ha ido pasando. Fijaros la de datos que vamos metiendo, Y al final del todo hay una serie de datos que correlacionan y otros que no correlacionan. Por ejemplo, por desgracia, el NPS no correlacionaba para tener éxito. No correlacionaba. Porque una oficina podía tener, un director podía tener mucho éxito y en cambio el nivel de calidad de servicio que estaba prestando no era el más alto. O al revés. O por ejemplo, clima laboral. Sí coincidía que normalmente gente que tiene muy buenos resultados solía tener buen clima, pero no siempre. Había algunos casos que lo que hacían era estrujar, y nunca mejor dicho, a los empleados que tenían dentro de la oficina. Nuestra sorpresa fue cuando elegimos a este 20% y empezamos a tirar de otras cosas que no estaban metidas dentro de recursos humanos. Por ejemplo, son datos sociodemográficos en algunos casos, no os asustéis, por ejemplo, estado civil, cuántos puestos había tenido antes de llegar a donde estaba ubicado, número de traslados que había tenido, si tenía dependencia de hijos o no, si tenía dependencia de mayores. Buscamos incluso en redes sociales, porque puedes sacar información de redes sociales, no os voy a decir que no, y nos salió un perfil determinado. Con ese perfil determinado, lo primero que hicimos fue ir al otro 25% que estaba a continuación. Y le hicimos un plan individual a cada uno para que pudiera llegar a lo que estábamos haciendo. De tal manera que había gente que, por ejemplo, aunque no le gustara, lo que necesitaba era traslados. Trasladarse y salir de la zona de confort de lo que había tenido hasta ahora. Y a lo mejor llevaba 6 años en una oficina. Había otra serie de personas que el tema de ser, es decir, no los vamos a matar, intentas hacer planes específicos. El tema de ciertas habilidades no las tenía desarrolladas y eran gente que producía mucho, pero que mataba a muchas personas en su camino. Y sí, producía, pero dejaba muertos. Entonces, como eran gente que producía mucho, lo que hacías es que los ibas cambiando y los mandabas a otro. Más muertos, más muertos. Lo que tenías que hacer es, por ejemplo, un plan específico de coaching. Un plan específico de coaching, que de eso sabéis vosotros mucho. Había gente que por la edad lo que tenías que hacer era temas de mentoring. ¿Verdad que estas cosas os suenan a vosotros? El mentoring, el coaching. Había que hacer planes específicos para cada uno. ¿Sabéis cuánto aumentó solo tocando el segundo nivel y parte del tercero la productividad en las oficinas? Decir una cifra. La productividad desde el punto de vista de resultados, de vender con mayores diferenciales, productos, servicios, etcétera, etcétera, en las oficinas de BBVA. Un 18%. Fijaros si da para amortizar puestos o para crear nuevos puestos de trabajo. El siguiente es predicción de abandono, fugas no deseadas. A ver, en los últimos años, la rotación no deseada, creo que sabéis todo lo que es el concepto de rotación no deseada, ¿no? Es aquella que no quiere la empresa que se produzca y que se produce. La rotación no deseada en las compañías es muy baja.
Claro, cuando tú la examinas como compañía total. Pero cuando metes el zoom, resulta que tienes una serie de departamentos o una serie de unidades que tienen una rotación mucho más alta. Por ejemplo, en riesgos, por ejemplo, en el área de tecnología, que se diluyen cuando tú ves el conjunto total de... Se han ido 200 personas sobre 30.000 en España, pues eso no es nada. Al revés, dice, joder, a ver si hay más rotación deseada para poder sustituir personas en la compañía. Pero cuando coges las 200, fijaros qué casualidad, a lo mejor de las 200, 150 están en 2 unidades. ¿Sabéis el motivo principal por qué se va una persona de una compañía? Pues nosotros lo averiguamos y lo sacamos. Son 3. El primero es el jefe, el segundo es el desarrollo profesional y el tercero es el salario. Pero ¿sabéis cuál es el primero que esgrimen? El salario. En las entrevistas de salida es el que ponen. ¿Qué es lo que hicimos? Analizamos todas las personas que en los 5 últimos años habían ido. Y tenían todos patrones comunes. En unos casos era el jefe, en otros casos era el departamento, en otros casos eran temas de desarrollo. Y con eso lo pasamos al resto de las personas de estos mismos departamentos. Se habían ido 200, ¿verdad? Pues teníamos como unos 500 que se podrían ir en los próximos 2 años. ¿Y qué hicimos? Pues a todos por café con leche no. Lo que hicimos fue dar un servicio o un producto específico en función de lo que le pesaba a cada uno. Por ejemplo, había personas que había que hacerles un plan de desarrollo y de carrera. Había personas que estaban muy alejadas de las estimaciones salariales para lo que valían o donde tenían. Había personas que no puedo matar a su jefe, pero sí tenía que cogerle por banda para decirle, mira, se te han ido 3 personas no por salario, se te han ido porque no te aguantan, porque no sabes dirigir, porque tus estilos de dirección no son los más adecuados. Con buenas palabras, pero le haces un coaching. La primera es un coaching. La segunda es un reconocimiento público y la tercera a lo mejor es un cambio, porque tampoco tienes tanto tiempo por lo que os estoy comentando. Y de esa manera nosotros rebajamos los 3 años siguientes. Si te tocaban o podían irse 500 personas, no se fueron más de 25. De esos departamentos que os estoy comentando. Fijaros que es algo tan sencillo como mirar las causas y de las causas dar contestación individualizada y además gente de mucho talento. Muy rápidamente, onboarding, termómetros y mapas de carreras. A ver, hemos hablado y habéis escuchado estos días mucho lo del tema del onboarding. La gente no tiene ni puñetera idea de lo que es el onboarding. El onboarding no es el kit que se le prepara a las personas cuando entran dentro de la compañía. El onboarding es hacer una gestión mucho antes de que entren en la compañía. Cuando hacemos un proceso de selección y ella es una experta, normalmente para un puesto se presentan 200 candidatos, 300 candidatos. Empezamos a hacer gestión cuando hemos hecho la primera depuración, que muchas veces no hace ni la propia compañía, sino empresas externas, y nos dejan a 10 candidatos. Y empezamos con esto sí, a hacer una llamada telefónica, una entrevista personal, etcétera, etcétera, hasta que me quedo con 3. Normalmente se suele hacer desde recursos humanos y luego se le pasa a la persona donde va a ir ubicado marketing, a planificación o donde sea. A ver, empezamos muy mal. Fijaros, ¿qué diferencia de tener, si se han presentado para ese puesto 200 personas, qué diferencia de tener 197 proscritos a tener 197 prescriptores? En algunos casos se le suele mandar un correo electrónico automatizado donde le dice muchas gracias por participar, guardamos su currículum, podrá participar en otra serie de deportes. A poco que mimes, a poco que trates a esos 197 en el onboarding, aparte la voz expansiva que tienen, sobre todo para ciertos puestos, es espectacular. Es espectacular. Y os digo que da unos resultados brutales. Sobre todo cuando estás buscando cierta tipología de personas de difícil de encontrar, como lo que estábamos comentando ahora de matemáticos, estadísticos, ingenieros o psicólogos. No es lo mismo que te digan, oye, fíjate, he estado en este proceso, me han llamado, me han dicho por qué no entro, y aparte de decirme por qué no entro, me han dicho que me tendrán en cuenta para otra serie de puestos y que aparte del que estaba tal, puedo aparecer en otra serie de sitios donde debo de licitar. ¿Verdad que no es la misma contestación que un correo automático o nada?
Ahí empieza el onboarding. Os voy otro paso más. En la parte de onboarding, lo mismo que hemos hablado de perfiles de éxito y perfiles de abandono, puedo tener perfiles de mayor éxito de las personas que entran. A ver, lo mismo que he visto las personas que se han ido de la compañía, yo puedo ver las personas que han entrado en los 5 últimos años dentro de mi compañía. Y como en todos los sitios, hay personas que han triunfado más o que han tenido más éxito y otras que han tenido menos. ¿Verdad que sí? ¿Nunca os habéis planteado que muchas veces eso no es condición solo de la persona, sino de una serie de características en los puestos que está unidas a los personales, y que si eso lo trato desde el primer momento cuando entra una persona en la compañía, puedo asegurarme que en vez de tener un 20, un 25% de personas con éxito al cabo de 4 o 5 años, pueden ser un 40, un 50, un 60? Pues son temas tan básicos como que para ciertos puestos, por ejemplo, no me matéis, no puede ser nunca un hombre, tiene que ser una mujer. Si esa mujer además tiene hijos, porque se necesita por un tema de sensibilidad, son cosas que vosotros los psicólogos los conocéis muy bien, pero nosotros las hemos tenido que adivinar a través del análisis de la información para transformarlo en conocimiento. No voy a profundizar, pero os puedo asegurar que el incremento de la productividad de las personas que empezaron a entrar en el banco aumentó muchísimo. ¿Qué significa? ¿Que se elegía mejor? No, si siempre elegías bien, o por lo menos decías que las personas que han entrado son las mejor elegidas. Bueno, eso se decía. El departamento de selección cambió, y cambió la forma de hacerlo. No es simplemente pasar ese ¿cómo lo llamáis vosotros? El test antes de entrar, ¿cómo lo llamáis? Un test de preguntas, sí, un tipo psicotécnico, no me acuerdo ahora mismo el nombre. Hay otra serie de cosas que se pueden hacer. No me voy a enrollar más, que si no, no termino. Termómetros. Yo trabajo, entre otras empresas, para Great Place to Work. Me pegan porque yo les digo que no todos los años hay que hacer la encuesta de clima laboral. ¿Y por qué no hay que hacer todos los años la encuesta de clima laboral? Porque si habéis visto lo que hemos estado comentando antes, las encuestas en sí mismas no valen para nada. Lo que vale es poner en marcha planes de acción a corto, medio y largo plazo. Y difícil puedo poner un plan de acción si yo termino la encuesta en diciembre y empiezo a poner planes en marzo y vuelvo otra vez en octubre, noviembre a hacer la encuesta. Pero existen los termómetros. Los termómetros es la manera de tocar a las personas para preguntas muy cortas, de manera sistemática, y saber cómo están evolucionando el clima laboral o otras cosas. Mapas de carrera. Me enrollaría muchísimo. Uno de los mayores problemas que tienen los directores de recursos humanos es cuando le llega una persona dentro de la organización que se le considera buena y le dice: ¿y de lo mío qué? Llevo 5 años, 7 años y no he tenido ni promoción ni desarrollo de nada. Entonces lo típico suele decir: hay que formarse más, no te preocupes, llegarán las oportunidades. Mapa de carrera es cuando yo tengo la definición de un puesto, pero no solo el puesto, sino a nivel económico, habilidades, conocimientos, etcétera, etcétera, y hacia arriba le digo a esa persona a qué puestos dentro de toda la compañía puede acceder, con similitudes de un salto o de 2 saltos en el organigrama, de tal manera que lo hago transparente hasta el nivel de salario, para que sepa si es una promoción o no es una promoción. Le facilito al gestor de recursos humanos algo que no tiene, y le facilito a un empleado de lo que se llama el autodesarrollo. ¿Me podría enrollar mucho más? No. Y lo último, que sí me quería parar 2 minutos y acabo. Os he dicho que en la vida a veces somos muy complicados. Tuve la satisfacción junto con negocio, de que nos plantearan un problema que tenían a nivel de oficinas, que se llama la movilidad. Hay que preguntar al negocio y te dicen que tiene un problema de movilidad, de que si tú le dices a una persona que se venga a Madrid, se viene, pero le dices que se vaya a Monforte de Lemos, te dice que por aquí, o a Cartagena, y no te digo ya nada si le dice a Ciudad Rodrigo o a otro pueblo. Entonces lo que hicimos fue juntar a una serie de personas y hacer un estudio a través de focus y talleres donde nos identificaran cuáles eran los problemas para que la gente se moviera. Y salieron 5 problemas. El primero, el cónyuge. El segundo, los hijos. El tercero, la vivienda. Y el cuarto, muchas veces, el conocimiento de la plaza, el no tener a tu madre que se cuida con los nietos, etcétera, etcétera, etcétera. Hicimos un planteamiento de un producto, y fijaros, esto no es Big Data,
Y dimos un planteamiento, fuimos a tecnología y nos dijo un proyecto precioso, donde podemos dar información, 8 meses, 450.000 euros. Ni yo tenía 450.000 euros, ni tenía tiempo de 8 meses para dar respuesta. Lo hicimos por 3.000 euros en 30 días. ¿Cómo lo hicimos? Pues que la tecnología a veces es mucho más sencilla. ¿Conocéis todos el mundo de Google? ¿Conocéis lo que son los sites? Los sites es como un portal. Bueno, y empezamos a dar respuestas a todas las cosas. Lo hizo una becaria que luego entró, se quedó en el departamento de HR Analytics. Lo primero de todo, ¿cómo puedo solucionar el tema de los cónyuges? Tenemos un montón de áreas de empresas, de corporaciones y demás, y se le dio prioridad para intentar buscar empresas para colocar al cónyuge. Y en la parte de instituciones para que ayudaran en el traslado de personas, si eran, por ejemplo, de enfermería, de médicos, maestros, etcétera, etcétera, entre comunidades autónomas. Y luego, por supuesto, el tercero, dentro de los departamentos de selección, se le dio prioridad a los cónyuges de los empleados, en movimiento. Segundo, los hijos. Sabéis que el día 1 de enero de todos los años, todas las comunidades publican todo lo que está metido, todas las universidades, todos los colegios, los teléfonos, las materias, etcétera, etcétera. Pero le faltaba una gracia, que es lo que nos costó los 3.000 euros. Yo no sé si por eso, si una universidad es mejor, es peor, si el colegio tiene buena alimentación, buenos patios, idiomas, etcétera. Y lo que hicimos, nada más sacarlo, este producto, es que todos los empleados del banco les pedimos la colaboración de que valorasen de 1 a 5 6 cosas. El profesorado, el tipo de educación, tanto de colegios privados, públicos, guarderías y universidades. El primer día lo valoraron 1.800, porque lo único que pedíamos es que si llevaba más de 3 años, que no valorases, porque el colegio podía haber cambiado la universidad. El tercer tema que os decía era la casa. Llegamos a ¿cuáles son los dos más potentes en estos momentos en vivienda en España? Fotocasa y Idealista. Pues los subastamos entre ellos, porque así pagaban ellos el aplicativo que tenían que preparar, y lo hicimos con Idealista, y lo que hicimos fue meter todas las viviendas que tenía Idealista, más las viviendas que todos los empleados quisieran poner en venta o en alquiler, reconociendo que era de otro empleado del banco. Sobre todo en el tema del alquiler, lo que te da es una seguridad de que muy probablemente te vayan a pagar o que no te van a dejar colgado. El cuarto, cogimos una empresa que se llama Familia Fácil. Familia Fácil tiene 300.000 currículum. Nosotros pagamos lo que era el general y luego cada uno pagaba pues para una persona, para una NURS, para ayudante, para que te hagan los servicios de casa. Además le metimos le metieron perfiles y tenían... Merece la pena que os metáis porque es fenomenal lo que tiene, cuánto le querías pagar por horas, si tenía recomendaciones, no tenía recomendaciones, manitas, tiene de todo. Y por último, ¿a que no sabéis qué es lo que tiene más un banco en estos momentos que empleados? Prejubilados y jubilados. BBVA tiene 31.000 empleados y tiene 37.000 prejubilados y jubilados. Y lo que le dijimos es, por favor, ¿queréis colaborar con nosotros? ¿Queréis ser mentores en las ciudades donde estáis para ayudar a las personas cuando se trasladan? Porque claro, que te digan de Madrid, Barcelona, Bilbao, Valencia, Sevilla, no hay ningún problema. Pero que te lo digan de Cartagena, sí. 1.800 mentores para ayudarte, para decirte, mira, en este barrio no te vayas, que aunque estén los pisos, mira, en este sitio el tema de los hospitales está bastante mal. Mira, en este sitio hay una venta de droga de no sé qué, no sé cuántos. Y se convirtieron en mentores. Podía contaros muchos más. Simplemente acabo diciéndoos que esto, que es todo lo que os he contado, que es muy bonito, hay que tener una serie de cosas en mente que son importantísimas y que van a suceder con los tiempos. Uno, que la información, aquel que no tenga un cloud, será imposible de desarrollarla. Dos, que hay que buscarlo sencillo y rápido, como a veces un site y no como una aplicación informática. Que se están incorporando nuevas herramientas de predicción y técnicas de análisis. Que hay una serie de perfiles que no solo son ingenieros matemáticos estadísticos. ¿Habéis oído hablar alguno de como dice ahí, psicoescientíficos? No, ahí pone solo el dato. Bueno, hay una serie de psicólogos que se están incorporando en estos momentos que son los que manejan las variables numéricas
que los otros sacan y le dan una interpretación, incluso sociólogos. Escucha activa del negocio, rigurosidad y exactitud de los datos, porque muchas veces los datos no son buenos, incorporación de las redes sociales. Las redes sociales tienen una información, perdónenme la palabra, acojonante. Si se sabe utilizar, y cuidado con hasta dónde se puede utilizar por la ley de protección de datos, pero te da una información, por ejemplo, para un proceso de selección. Yo lo hago en los dos sentidos. Por un lado, ayudo a personas que están buscando trabajo y luego ayudo a procesos de selección. Yo lo primero que les digo a todos, aparte de prepararles el currículum, de ayudarles en el tema de la entrevista, etcétera, etcétera, si te va a entrevistar ella, intenta meterte en las redes sociales. Métete en LinkedIn, métete en Twitter, a lo mejor por profesionales, métete en Facebook, en Instagram, etcétera. Y vosotros diréis, bueno, en algunas contestará, te unirá y en otras no. ¿Por qué creéis? Porque cuando 3 personas llegan para un puesto después de una criba de 200, los conocimientos y habilidades, en la mayoría de los casos, son los mismos o muy similares. ¿Cuál es la diferencia entre ella o yo para que me quede con ese puesto? La empatía que consigo con esa persona. Y saber que, por ejemplo, le gusta el Real Madrid o los deportes, o que le gusta, por ejemplo, el tema de la familia, o, por ejemplo, decir le gustan los animales, o le gusta viajar. Tú no vas a decirle en la entrevista, en temas personales, ¿qué haces? Pues me gusta el Real Madrid, me gusta viajar, pero sí salen cosas que te llevan a tener como una empatía en ese proceso de selección. Y al revés, a ella, cuando te estás seleccionando entre esas 3 personas, resulta que las 3 tienen unos conocimientos, pero hay uno que es un crápula, que está diciendo que te puede meter en un lío por lo que está diciendo ahora mismo del proceso, o que te puede decir, es decir, ese tipo de información no aparece en el currículum. Y por último, acordaros de lo que viene ahora, que se llama inteligencia artificial. Es la vuelta de tuerca a todo el tema del Big Data y demás. No me enrollo, perdona que me he excedido mucho y espero que os haya servido por lo menos para conocer un caso práctico de todo este tema. Bueno, muchas gracias, Bernabé. Y si tenéis alguna pregunta para los ponentes, pero muy rápida, sí. Bueno, pues yo me gustaría ya terminar la ponencia, daros las gracias por vuestra participación, por vuestra asistencia, dando las gracias también a los ponentes por su participación. Y solamente, si me permitís, una pequeña anécdota, y tirando para mi campo, que es el de la prevención de riesgos laborales. Cuando daba clase en los másteres, que entonces eran privados, he dado clase por toda España, pues me encontraba muchísimos ingenieros industriales, ingenieros químicos, y cuando les daba la parte de factores psicosociales que teníamos que interpretar, pues todo lo que es las herramientas de evaluación, de relaciones interpersonales, de satisfacción con el puesto de trabajo, etcétera, me decían, ¿pero dónde están los números? Es que esto no tiene números. Y yo les decía, el comportamiento, que está muy unido al sentimiento y a la emoción, es difícil darle un número. Pero ahora ya cambio de opinión. A partir de ahora tendremos que dar número, pero siempre estamos los psicólogos para interpretar y para humanizar los números. El número en sí no vale para nada. No, hay que humanizarlos. Bueno, pues muchísimas gracias por vuestra atención. Hasta luego.